Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Para mí es un enorme orgullo poder contar con su presencia. En el mundo de las artes el público es la vida y es el espíritu por lo que nosotros trabajamos en la gestión cultural. Y hoy tengo la enorme oportunidad de poder compartir este momento con dos grandes gestores, referencia de la política cultural en el país, como es el doctor David García y el maestro Ramiro Osorio. Nosotros hemos hecho esta conversación que inició en la mañana de hoy como una provocación a una reflexión de largo aliento en la lógica de por qué transformar una asociación, que era la Asociación Nacional de Música Sinfónica, en clave de una Asociación Nacional de las Artes. Y en el día de hoy hemos invitado en este momento a dos personas que hacen parte de aquello que se transforma. Por una parte tenemos al Teatro Mayor, que en su aparición en el año 2008, si mal no estoy, maestro, 2010, ya sus 15 primeros años, no se transformó, transformó al país. Y se convirtió, no es un lugar que se haya adaptado al país, convirtió al país en un escenario internacional y nacional para la circulación de artistas de todo tipo de géneros, formatos, expresiones. Y queríamos que el maestro Ramiro también aportara esa perspectiva de cambio cuando nosotros estamos haciendo un cambio que se ajusta a la naturaleza de las políticas culturales asociadas a las artes en este país, que es un poco hacia donde quiere ir la nueva Asociación Nacional de las Artes. Y por otra parte invitamos al doctor David García, que representa la Filarmónica de Bogotá, una organización que al nacer ya era una organización transformadora y que luego de su llegada a la orquesta tiene una segunda transformación, una readaptación a las lógicas de las que se estaba planteando la ciudad en ese momento y que sigue en esa perspectiva de transformación, que es un poco recogiendo el espíritu de estos dos grandes maestros y de otras personas que tanto han alimentado la gestión cultural en el país, en la que nosotros nos planteamos por qué una transformación de lo que era la Asociación Nacional de Música Sinfónica a la Asociación Nacional de las Artes, con una perspectiva pedagógica, con una perspectiva de proyectar aún más los pasos que se han venido adelantando desde la política del Ministerio de Cultura en la creación de nuevas agrupaciones. Ya para todos es conocido que hoy por hoy la Banda Nacional y el Coro Nacional hacen vida dentro de la organización y a partir del próximo viernes van a estar con nosotros las Estudiantinas, un proyecto de 6 agrupaciones que van a estar también dentro de la familia de la ANA. Entonces, ese es el espíritu de esta conversación y aprovechar a estos dos grandes conocedores, a estos dos grandes trabajadores de la gestión cultural y me permito hacer unas preguntas para poder aprovechar su conocimiento y experiencia. La primera pregunta, que me retomo las palabras de Juan Carlos, la ventaja de ser el moderador es que las preguntas son para los invitados, entonces eso es una posición más cómoda. La primera pregunta que les quisiera hacer a los dos es, ¿qué implica entender la cultura como una fuerza viva que transforma territorios? Aquí aló. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la generosa presentación de Antonio. Lo primero que quisiera decir es que asistimos a la transformación que en lo personal aplaudo de la Orquesta Sinfónica de Colombia a convertirse en la Asociación Nacional de las Artes. Yo creo que esto es algo que empieza a parecerse más a las necesidades del país desde las políticas de una orquesta que pertenece al orden nacional y que de alguna manera, por analogía, había sucedido ese proceso
también en el distrito, en el sector de cultura. Recordemos que hace varios años la Orquesta Filarmónica de Bogotá tenía bajo su égide varias actividades que eran la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero también la Filarmónica tenía a su cargo todos los escenarios que pertenecen a la ciudad. Tenía el Jorge Eliezer Gaitán, tenía el Planetario, la Media Torta, etcétera. Y además de eso, los festivales al parque. En algún momento, la ciudad tomó la decisión de separar esa actividad promotora muy activa de la Filarmónica de Bogotá, y esa es la historia de lo que se llama hoy en día el Instituto Distrital de las Artes. Entonces, viendo lo que pasa ahora con la Sinfónica Nacional, está sucediendo algo similar, pero en donde no se separa a la Orquesta de Música Clásica de las actividades de las artes, cosa que sí sucedió en el distrito y que en lo personal siempre he considerado no solamente una interrogante, sino sigo preguntándome si fue acertado separar eso. Por eso aplaudo que ahora se esté uniendo esto alrededor del trabajo que hace la Sinfónica Nacional. Y por el otro lado, para concluir esta pregunta, pues quisiera decir que en lo particular, cuando se habla de las políticas culturales como una actividad viva, me parece muy importante señalar que, sobre todo en un país que tiene 7 décadas de violencia y que aún no logramos cerrar ese ciclo, aún no lo logramos cerrar, las políticas culturales no deben estar ausentes de esa problemática, y que está muy bien hacer Mozart y hacer Beethoven, por ejemplo, desde una orquesta, pero también está sucediendo algo en el país y la cultura no puede ser un adorno. En este caso, la cultura debe parecerse al país, leer al país, interpretar al país desde esa perspectiva. Por eso sí, en lo personal pienso que las políticas culturales no solamente reflejan lo que es un país, sino que deben tender a transformar valores culturales, sobre todo en un país, repito, donde la violencia ha sido, es y seguirá siendo un gran valor cultural de esta sociedad, lamentablemente. Entonces allí yo creo que hay un punto importante en donde, por ejemplo, y esto lo pienso, digamos, muy auténticamente en la discusión que hay sobre la reforma a la Ley General de Cultura, sugeriría añadir un componente que es ¿qué vamos a hacer para transformar eso? Esos valores de la violencia que están dados aquí en el país. ¿Cómo hacemos para incentivar la sensibilización de una sociedad que no sale de la violencia? Entonces, yo vería esto por ahí, más allá de hablar de políticas culturales como lo hacemos desde la Filarmónica hoy en día. Por supuesto, programas de formación musical, tenemos 30.000 niños que estudian música con la Filarmónica, tenemos varias orquestas, etcétera. Todo eso es muy importante, pero la pregunta es ¿para qué? Y hacia dónde debe tender eso. Gracias. Buenas tardes. Agradezco también la invitación en este momento que se transforma la Asociación Nacional Sinfónica a la Asociación Nacional de Artes.
Yo llevo el tema con particular emoción porque pertenezco a la junta directiva de la asociación desde hace ya varios años y veo que este cambio pues forma parte de un gran esfuerzo que se viene haciendo para esto que también señalaba David. A ver, para responder de manera muy precisa la pregunta, ¿por qué las instituciones culturales pueden de verdad ser transformadoras? Primero, porque en nuestro país las instituciones culturales tienen que hacer efectivos los derechos culturales de los ciudadanos. Y nuestra Ley General de Cultura habla de dos, digamos que además la Ley General de Cultura lo que en su momento hizo fue también reconocer todo lo que en derechos de la cultura o en derechos culturales se había ya hecho en el mundo. Los derechos culturales son de dos naturalezas, los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Y ¿cuáles son los derechos de la cultura que tenemos en este país? Que fue muy interesante ahora que venía por la plaza aquí atrás del Centro Nacional de las Artes, toda esa cantidad de grupos étnicos, de grupos originales que están en todo el mapa de la geografía nacional, ¿no? Pues esos son los derechos culturales a esas más de 60 lenguas y dialectos que hoy se hablan en este país, a las cosmovisiones, a todas las herencias que hemos tenido a lo largo de inmigraciones, de tránsitos culturales, de construcción colectiva de culturas en el país. Todo eso nunca nos lo enseñaron, por lo menos a mi generación en el colegio, ¿sí? Nunca tuvimos esa enseñanza. Y hoy es uno de los grandes desafíos porque uno de los derechos que señala nuestra Constitución fundamentales es el derecho de la educación. Y en el marco de la educación, uno de los derechos fundamentales es, o debería ser, ¿sí?, el derecho de la educación artística y cultural, desde la primera infancia. 2, los derechos a la cultura son los que se refieren a cómo acceder a los bienes y servicios culturales en condiciones de equidad, dice la ley. Esa es la tarea fundamental de la Filarmónica de Bogotá, de la Asociación Nacional de Arte, del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de este centro, etc. Esa es la verdadera tarea. Y es de sumo complejo y fascinante. A mí cuando me invitan a final de 2009 a pensar en el Teatro Mayor, que faltaba pues 6 meses para inaugurarse, lo primero que me pongo a pensar, ¿cómo es Bogotá? Bogotá es una ciudad que está habitada y construida por millones de ciudadanos que han venido, unos nacimos en Bogotá, pero otros han venido de muchas partes del país por diversos motivos, por propia voluntad, por buscar mejores condiciones de vida, pero muchos han llegado aquí por el desplazamiento forzado, ¿sí?, por la necesidad además económica. ¿Qué significa todas esas decenas de miles, cientos de miles, millones de personas que llegaron a Bogotá desde todas las regiones de Colombia? ¿Qué significa en el tema de los derechos de la cultura? Ese es el gran propósito de una institución. Por otra parte, ¿por qué podemos las instituciones culturales incidir y transformar la realidad? Porque podemos ser ejemplares. Y podemos ser ejemplares de múltiples maneras. Primero, ejemplares en la responsabilidad en hacer realmente efectivos los derechos. 2, en la sostenibilidad. O sea, una institución sostenible desde todo el punto de vista, o sea, sostenible en sus procesos laborales, sostenible en su relación con el público, sostenible en materia de esto que hoy llamamos la sostenibilidad ambiental, etcétera. Y voy a hablar de manera concreta y en un ejemplo lo que es el Teatro Mayor. El Teatro Mayor es un claro ejemplo de corresponsabilidad entre lo público y lo privado. Es un teatro público que le pertenece a la Alcaldía de Bogotá. Es tan público como el Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? La diferencia es que se administra y se gestiona a través de una alianza público-privada y que obliga a generar una cantidad de recursos en la que, por ejemplo, el 30% de su presupuesto lo ponen los ciudadanos con la compra de entradas, ¿sí? Para que tengan una idea, el teatro en 15 años, el dueño del teatro, que es la alcaldía, pone anualmente el 24% del presupuesto.
Entonces es un ejemplo absolutamente interesantísimo, como una familia, como la familia de Santo Domingo, le dona a la ciudad un edificio de 23.000 metros cuadrados, ¿sí? La ciudad aporta un lote de 5,5 hectáreas, se unen en un propósito común que es crear una institución que de verdad enriquezca la vida de Bogotá. Nosotros somos, aparte, sostenibles en ese modelo económico. Este año deberíamos vender por lo menos 120.000 entradas para cumplir ese 30% del presupuesto. Esos son solo ejemplos. Tenemos un 20% del presupuesto que tiene que ser empresas patrocinadoras. Y ahí está Bancolombia, Sura, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Grupo de Energía de Bogotá, Cooperación Internacional. Todo esto que implica que todos los días estamos buscando recursos porque creemos en la corresponsabilidad. Y otro tema en donde una institución como esta puede ser tan transformadora es en el tema de la sostenibilidad. Nosotros nos hemos trazado una línea de tiempo para que en 2030 seamos un teatro totalmente verde. Y hemos venido haciendo una serie de procesos de 2019, ya dejando prácticamente el papel en los programas de mano, consumiendo el mínimo papel. Tenemos una planta de tratamiento de agua lluvias, tenemos un sistema de residuos, de control de residuos, que estamos haciendo compostaje. Solo el 10% de las basuras o de los residuos que hay en el Teatro Mayor se van a la basura, y eso que tenemos un restaurante. Tenemos un apiario, tenemos una primera parte de paneles solares ya instalados en las terrazas del Teatro Mayor. Ahora comenzamos una segunda parte con un dinero que nos ha autorizado la ley, el comité de la LEP. En fin, esto es un poco para dar unos ejemplos concretos de una institución cómo puede ser ejemplar en todo. Y así es donde yo veo que las instituciones culturales por eso son tan transformadoras, ¿sí? Nosotros estamos lejos, estamos de aquí lejísimos. Estamos en el norte, en la calle 170 con carrera 67. Llegan personas del público donde me dicen, mire, llevo 1:30 en el tráfico, ¿sí? Pero uno llega aquí y todo cambia. Me lo acaba de decir José Luis, reconocido periodista de RCN, que está aquí, ¿no? Todo cambia, ¿sí? Ese es el valor, la fuerza de las instituciones culturales, y por eso celebro este cambio de la asociación. La Asociación Nacional de Música tiene a su cargo la administración y la gestión de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Nacional y el Coro Nacional. Recibe unos recursos muy importantes de la nación, pero también tiene que generar unos recursos muy importantes para completar lo que estas organizaciones requieren, no solo de su planta estable de personal, sino sus giras, su programación artística, etc. Y ahora va a asumir, como nos contaba Antonio, otra serie de responsabilidades. Para el Ministerio de Cultura, es absoluto, a mí me tocó el de la cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es muy importante contar con un instrumento ejecutivo transparente que sea capaz de ejecutar con responsabilidad los recursos públicos que se tienen que desagregar y llevar e impactar la vida en todas las regiones. Esa es la tarea de la asociación y por eso celebro mucho este gran cambio. Muchas gracias a los dos y gracias por la energía tan linda que nos brindan y con su experiencia. Cuando hablamos de territorio, pues las dos entidades que yo llego a agrupaciones, ya solo pienso en ellas, ¿no? En el Teatro Mayor uno mira la programación y ahí está el territorio del país, todos los festivales, todas las manifestaciones culturales del país hacen circulación en el Teatro Mayor. La Filarmónica de Bogotá está en todas las localidades, con los centros de formación, con las agrupaciones. Cuando nosotros hablamos de territorio desde la asociación es un desafío enorme, y aquí aprovecho para saludar a dos grandes compañeros en la batalla, Liliana y a Germán en la banda y el Coro Nacional, porque nosotros cuando hablamos de territorio nos toca el país con una infraestructura
de transporte compleja. Y aún así, si en alguna ocasión ustedes pudieran ver todo el circuito que hacemos a través de las 3 agrupaciones del país, es un esfuerzo enorme de gestión, de alianzas y de trabajo, porque para nosotros sí hay una posibilidad en esta fase de lo que es la asociación, es la transformación desde la experiencia. Esa frase nunca se la voy a olvidar. Un día que el maestro saludó al coro, nosotros facilitamos experiencias. Y a través de esa experiencia estética, las agrupaciones permiten dar un espacio de contacto con el territorio. No hace mucho estuvimos en Tumaco, estuvimos en el norte del Cauca, estuvimos en Bojayá con la banda nacional, hemos estado en Pamplona, en los patios en el norte de Santander, en Santa Marta, y es un ejercicio, por las características presupuestales del país, es un desafío que nosotros hemos asumido. Nos queda a nosotros la tarea de la transformación desde la experiencia pedagógica. Ese es un enorme desafío en el que la asociación quiere llegar a implementar. La posibilidad de brindar una experiencia, como lo conversaron los ponentes de la mañana y los ponentes hace un momento, la posibilidad de que las niñas, niños y jóvenes de este país tengan una experiencia estética que le brinde herramientas para generar esas transformaciones. En esta fase estamos desde la experiencia estética per se a los conciertos que realizamos. Y dentro de estas lógicas de la conversación del territorio se nos plantea una pregunta sobre la política cultural y cómo desarrollamos esa política cultural en marco del ejercicio de las organizaciones. La segunda pregunta sería, ¿de qué manera las políticas culturales pueden ayudar a fortalecer la democracia, el tejido social y el desarrollo local? Mucho más provocadora la pregunta con las características que está viviendo el país y que ha acompañado al país en 70 años de violencia, como lo mencionaba David, y cómo podemos nosotros desde nuestro ejercicio poder facilitar una perspectiva de una nueva ciudadanía y unas nuevas formas de comunicación. Doctor. Bueno, en el caso de la Filarmónica, pues me gustaría mencionar un par de cosas que tienen que ver con la transformación que comenzamos a operar en el año 2013, y es que en ese momento, leyendo lo que estaba sucediendo en el país, particularmente en el mundo musical, sucedía que se estaban graduando muchos músicos en el país. A la sazón eran más o menos unos 330, si mal no recuerdo la cifra, músicos de las escuelas conservatorios del país. Sin embargo, no tenían dónde realizar su actividad musical, por un lado. Entonces, estaba sucediendo quizás lo que sigue sucediendo en el país. Quizás me saque a alguien del equívoco, pero la última cifra que escuché es que el número de graduados de música en el país se ha duplicado en el tiempo, es decir, algo así como 600 músicos al año se gradúan en Colombia. Entonces ahí habría lo que se llamaba en la época de la burbuja inmobiliaria, una especie de burbuja cultural, donde se gradúan muchos músicos, pero no hay, digámoslo así, en ese sentido mercantil, una demanda de músicos que corresponda a los que se están produciendo. Entonces ahí tiene uno un primer interrogante. Nosotros con la Filarmónica dimos respuesta a eso en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades. Entonces empezamos a crear orquestas donde muchos de estos músicos que se gradúan en el país llegan a hacer su experiencia orquestal, su experiencia coral, su experiencia de bandas. No las hemos nunca considerado orquestas, ni coros, ni bandas profesionales, sino que sean un lugar de tránsito para que hagan lo que es ausente en los conservatorios y en las escuelas de música, y es precisamente la experiencia orquestal o coral, etc. Entonces están un tiempo allí,
que puede llegar a ser de unos 5 años, promedio 4 años, y después de eso ya pueden hacer tránsito hoy, afortunadamente, a un coro profesional que existe nuevamente en Colombia, o a la banda, ¿no? o a otras orquestas. Entonces eso es una parte del asunto, pero la otra, que es importante, es que nosotros, hablando de tejido social, encontramos que para esa época había por lo menos 12 en el 2013, y ahora son un poco más organizaciones que estaban desarrollando programas de formación musical en diferentes lugares de Bogotá. Entonces nosotros lo que hicimos fue entregarles recursos a esas organizaciones territoriales para que desarrollaran programas de formación musical en diferentes lugares de Bogotá. ¿Cuáles eran esas organizaciones? Eran Música en los Templos, diferentes colegios con una vinculación religiosa, que las órdenes religiosas han tenido particularmente algunas de ellas un vínculo con la música, estaba Batuta también, etcétera. Entonces a ellos, a cada uno les dimos diferentes programas de formación musical. Entonces de esa manera nosotros fuimos fortaleciendo, por lo menos en Bogotá, lo que estaba sucediendo. Y por último, una cosa que se ha hecho sostenidamente en el tiempo ha sido hacer cada vez mayor presencia en Bogotá. Comenzamos en el año 2015 con 3 localidades a través de lo que llamamos los Centros Filarmónicos para la Paz, y hoy en día estamos en todas las localidades, incluida la localidad de Sumapaz, que recordemos que Bogotá tiene 73% de su territorio rural, no es urbano. Entonces tenemos toda esa relación, digamos, muy importante en la ciudad para ir construyendo el tejido social. Y después quisiera mencionar algo, pero es una parte importante, que es nuestra política de fomento, pero seguramente trataremos ese tema más adelante. Para ser muy puntual, una democracia es una sociedad que se construye gracias a la participación de los ciudadanos en la decisión de su vida, y también en la que se eligen los gobernantes a partir del voto. Eso es una democracia. ¿Cómo construir esa participación, que es lo que le da legitimidad a la democracia? Entonces, nosotros en el caso del sector cultural hemos avanzado más que ningún otro sector en el país. La Ley General de Cultura crea, y lo hicimos desde antes, desde el Plan Nacional de Cultura de 92-94, lo que se llamó el Sistema Nacional de Participación, los consejos municipales, distritales, regionales y nacional de cultura. Nosotros a final del año 93, más de 700 municipios de Colombia, donde estaba más del 80% de los ciudadanos, tenían consejos de participación. ¿Y cuál es el propósito de esos consejos? Participar en el diseño de las políticas. ¿Qué son las políticas? Los planes, los programas que desarrollan derechos. Eso es una política, ¿sí? Entonces, cómo se conciban esas políticas es clave si uno entiende que de verdad es para hacer reales los derechos. Entonces, en el caso de cultura, la participación ciudadana ha sido extraordinaria, que hay que mejorar los consejos, que hay que cambiarlos. Nosotros, me acuerdo que entre el año 92 y 93 se formaron 10.000 personas para la participación. Se hicieron talleres para aprender a ser democráticos. ¿Qué es aprender a ser democráticos? Escuchar al otro, construir colectivamente unas ideas, llegar a unos acuerdos, no imponer el punto de vista. En ese sentido es absolutamente clave lo que ha pasado. Lo otro, ¿cuáles son las políticas que sirven? ¿Sí? Hay políticas de todo tipo y en general nuestras políticas son de corto plazo, y esa es la tragedia de una democracia.
Las políticas que sirven son las de largo plazo, lo que se llaman las políticas de Estado, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en nuestro caso, en el sector cultural, tenemos ejemplos maravillosos, lo que acaba de comentar David, en el caso de la Filarmónica de Bogotá, de toda esa construcción, de ese proceso que la Filarmónica ha sido capaz, 50 y años, tiene casi 60 años tiene la Filarmónica, y todo este proceso de las nuevas orquestas, todo lo que hay, que ya nos anticipaba David, ya de los niños, más de 30.000 niños que están ya recibiendo la formación musical en el marco de la educación básica de Bogotá. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que lo vemos aquí palpable es cómo la Ley General de Cultura establece el tema de la corresponsabilidad, y por eso pueden haber instituciones como la Asociación Nacional de Arte, tienen el respaldo, el sustento jurídico, cómo la nación puede crear instituciones de naturaleza mixta para que sea agente para el desarrollo de sus propios programas. Un ejemplo clarísimo es todo el tema de concertación en el que se ha avanzado tanto en el país. En el año 92 creamos las salas concertadas. En ese momento aquí tenemos un gran representante del teatro, que es del Teatro Tierra, Juan Carlos, ¿sí?, que cuando creamos las salas concertadas en ese momento había 70 salas en el país que se iban a cerrar. Se creó las salas concertadas y hoy forma parte de esas políticas de Estado que se han venido mejorando desde ese momento, están en la Ley General de Cultura. Cambiarlo sería una cosa absurda. La Ley General la Ley del Espectáculo Público, esa es otro caso extraordinario de una política de Estado. Entonces sí, las políticas son muy importantes, las políticas, en este caso, las políticas culturales, siempre y cuando sean capaces de ser unas políticas de largo plazo, unas políticas verdaderamente, y las políticas que se sostienen son esas que son capaces de interpretar y hacer efectivos los derechos culturales. Yo siempre he hecho cala que el equipo de comunicaciones sufre conmigo porque casi nunca sigo el guión, y eso es, ahí está Vanessa que lo sabe muy bien. Y yo no quiero perder la oportunidad para profundizar un poco más este tema, justamente por las dos personas que tengo a mi lado. Y la pregunta es, tanto el maestro Ramiro como David son dos de las personas que más han podido convertir una política cultural en una política de Estado, tanto de ciudad como de país. ¿Cuáles han sido las estrategias que han tenido ustedes para lograrlo? Porque aquí nos acompañan muchos gestores que hemos trabajado, hemos hecho actividades, hemos hecho acciones, hemos dado la vida por los proyectos, pero convertirlas en un proyecto que dure a largo plazo, ustedes son dos de las personas que más nos podrían ilustrar. Doctor. Bueno, yo podría mencionar, digamos, comparto lo que decía Ramiro, es que una cosa son políticas de gobierno, y hemos tenido en Colombia muchas políticas de gobiernos, muy buenas, muchas de ellas, pero otra cosa es una política de Estado, una política de ciudad. La Filarmónica de Bogotá, también el Teatro Mayor, son ejemplos de políticas de ciudad, políticas de Estado, muy importantes. Ahora que se habla tanto de las disidencias, quisiera recordar que la Filarmónica de Bogotá surgió como una disidencia de la Sinfónica Nacional de Colombia. Y sí, efectivamente en los años 60, finales de los 60, también sucedía que se estaban graduando músicos y no tenían dónde tocar, y esos jóvenes músicos fueron los que generaron el surgimiento de la Filarmónica de Bogotá. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cómo se convirtió la Filarmónica de Bogotá en una política de ciudad? Y eso creo yo que, o sea, no toca solamente mi gestión, sino diría pues todas las personas que me han antecedido
y es que en Colombia la gestión cultural requiere, y ustedes todos lo saben, de una activa gestión política. Esto no es solamente decir que estamos tocando bien Mozart y llegan los recursos, sino que esto requiere de una gestión diplomática, política. En el caso de la Filarmónica de Bogotá, uno de los escenarios donde eso sucede es en el Consejo de Bogotá y también dentro del propio distrito de la ciudad, donde paso a paso hay que convencer a los gobernantes de lo importante que es una orquesta como la Filarmónica. Lo mismo sucede a nivel nacional. Y entonces, por un lado, para lograr consolidar eso, esa discusión es muy importante, esa pedagogía, esa propedéutica constante con cada gobernante que inicia su periodo de 4 años, y cada 4 años tenemos ese reto. Y eso lo ha conquistado la Filarmónica de Bogotá en casi 60 años de historia. Y de allí que los recursos, en su 98%, los recursos financieros provengan de la ciudad, aprobados por el alcalde, por Hacienda, por el Consejo de Bogotá. Pero no están asegurados, y no están asegurados mucho menos per secula seculorum. Lo que pasa es que hay que estar, obviamente, dando resultados y mostrando la actividad. Eso es una parte del asunto. La otra tiene que ver con la relación que tiene una entidad cultural con el territorio donde actúa. En el caso de la Filarmónica de Bogotá, pues nosotros estamos haciendo más o menos 650 conciertos al año, y eso en una ciudad de 8 millones puede que no sea suficiente, pero sí es una gran cantidad de conciertos de diversa índole y en todos los territorios. Eso es muy importante porque a medida que la Orquesta Filarmónica puede llegar a todos los territorios, pues se va haciendo parte también de la vida de la ciudadanía. Y lo otro, para terminar, que mencionaría es que hemos logrado que los programas de formación musical no sean desaparecidos de los colegios públicos. ¿Por qué? Porque desde el inicio de los programas de formación nos planteamos que esos programas de formación musical tendieran a ser en el tiempo y paulatinamente parte del currículo de los colegios públicos. Entonces, eso evitaba, y eso es una gran diferencia, y yo lo he repetido como 388,000 veces, que esa es la gran diferencia que hay entre el sistema de formación y de orquestas de la Filarmónica de Bogotá en comparación al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que es un programa inspirador, importantísimo y un ejemplo mundial, pero que en Colombia con toda seguridad no hubiera sido dable aplicar de la misma manera, porque el programa de formación musical del sistema en Venezuela sucede por fuera de los colegios, sucede en los barrios, en las localidades, y si nosotros hubiéramos hecho eso en Bogotá, ya no existiría el programa, porque a la siguiente alcaldía, después de que se inició el programa, se hubiera acabado, muy posiblemente. En cambio, cuando entregamos, después de los primeros 3 años, en el año 2016, los programas de formación musical, ya teníamos casi 17,000 niños que estaban estudiando. Pero ¿qué es lo importante, Antonio? Que esos 17,000 niños tienen 17,000 familias, y esas 17,000 familias son los dolientes de un programa que ya es difícil que un alcalde
o un político quiera acabar eso de un tajo. Y eso es lo que nos ha permitido que la Filarmónica se haya poco a poco robustecido en el tiempo, tanto como organización, como presencia territorial y por supuesto como presupuesto. Yo quisiera contestar la pregunta también desde el punto de vista personal, ¿no? Cuando uno tiene estas responsabilidades, es un inmenso privilegio para servir a su sector. Yo vengo desde el campo de las artes escénicas, pero he hecho la tarea del aprendizaje desde el escalón último y por fortuna he podido llegar a tener responsabilidades nacionales, internacionales, locales, etc. Y entonces, ¿qué es lo que siento? Un inmenso privilegio de tener una responsabilidad que me permite servirle a mi sector, servirle a mis compañeros, ayudar a fortalecer esto. A mí me tocó ser director de Colcultura, me tocó crear el ministerio, ser el primer ministro de Cultura, impulsar la Ley General de Cultura y nunca, jamás se me ocurrió otra cosa que pensar que era un inmenso privilegiado y que tenía que estar respaldado por todas las personas de mi sector para que eso tuviera sentido, todo lo que estábamos haciendo. Y si estas cosas que hemos hablado, las salas concertadas, todos los temas que se han logrado, la Ley General de Cultura, tantas cosas que se han logrado, ha sido gracias a eso. Recuerdo un día, quizá Juan Carlos también lo recuerde, en la Corporación Colombiana de Teatro, cuando le presentamos a la comunidad teatral el programa de las salas concertadas y el programa cuando se crearon los estímulos y los premios. Éramos Carlos José Reyes, Miguel Durán y yo en un pupitrico frente a la comunidad teatral. Enrique Buenaventura, Santiago García y estos que en ese momento eran unos jóvenes brillantísimos, ahora están un poco menos jóvenes, pero siguen siendo brillantísimos como artistas como Juan Carlos. Y bueno, nosotros les propusimos algo que ya habíamos trabajado con todos, que interpretaba todo lo que se necesitaba para salvar esa infraestructura, para potenciar el desarrollo de la creación de los que no tenían sala, de los grupos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que Enrique Buenaventura, que era un hombre verdaderamente extraordinario, pero que tenía un gran humor, ¿no? Entonces preguntamos nosotros, bueno, ¿qué opinan los compañeros de esto que le estamos proponiendo? Silencio sepulcral. No sé, 300 personas, ¿no? Y Enrique Buenaventura, él tenía un mechoncito, y entonces se jalaba el pelo. Y decía, Enrique le decía a uno, mi querido my dear, ¿no? Entonces empieza, mi querido my dear, muy interesante todo lo que nos han propuesto, va a ser un gran paso. Y eso de esto de los estímulos, las becas, los premios, todo eso, ¿quién nos va a juzgar? A nosotros. ¿Quién nos va a juzgar? Nosotros habíamos previsto todo menos que nos hicieran esa pregunta. Y entonces yo miro a Carlos José Reyes, a Miguel Durán, y no se me ocurrió otra cosa que decirle nosotros. Y era de tal legitimidad que nadie dijo que no. Y pudimos hacer todos los programas y se crearon todas las becas y los premios nacionales y todas las cosas, porque realmente interpretábamos y hacíamos todo de verdad por nuestro sector, ¿sí? Por eso es tan importante poder ser en un país como Colombia ministro de Cultura, por ejemplo, director de la Filarmónica, ¿sí? Por eso, porque es que se hace avanzar tanto a un país, se hace avanzar tanto a una comunidad, ¿o no? Ese es el desafío. También puede echar para atrás, ¿no? Ese es el desafío y por eso quería contestarlo desde un punto de vista tan personal y compartir esa emoción que significa esto.
Muchas gracias, maestro, muchas gracias, doctor. Quería, ahora pasamos a una pregunta que hacen algunos de los miembros que nos acompañan hoy en el público, y esa pregunta me parece bastante provocadora. Varios actores del ecosistema cultural afirman estar en desacuerdo con que los artistas intervengan u opinen sobre la política en general. ¿Cuál es su opinión frente a esta afirmación? Bueno, yo en lo personal creo que me gusta esa pregunta. Me gusta porque no creo decir algo nuevo al afirmar que no hay nada que no sea político en la actividad humana. Entonces, cualquier cosa que haga un artista tiene una implicación, una profunda implicación política. Ejemplos, los que ustedes quieran. Piensen, por ejemplo, en lo que significa el surgimiento de la tercera sinfonía de Beethoven, que Beethoven primero se la dedicó, como sabemos, desde hace muchos años se la dedicó a Napoleón, y después consideró que era un dictador, entonces tachó la dedicación y la convirtió en la Sinfonía Heroica. La novena sinfonía de Beethoven es un canto a la libertad relacionado, además, y surgido en medio de una enorme convulsión en Europa a raíz de las barricadas de París y todos los cantos de libertad, la Revolución Francesa y todo lo que significaba el grito de igualdad, libertad, fraternidad. Por mencionar ejemplos de la música, porque entre otras cosas la música es un gran ejemplo porque, como decía Borges, quizás es el arte más abstracto que hay. Si fuera en el teatro, aquí con el permiso del maestro Moyano, siempre es un lenguaje también muy directo, o en la pintura o en la literatura, etcétera. Y hay una relación que uno como espectador puede ver o como lector puede ver más clara. En la música eso sucede de otra manera, ¿no? Es un lenguaje muy abstracto. Entonces, pienso yo que la pregunta debería ser planteada al contrario. ¿Cuándo acaso un artista no ha tenido una posición política? Por eso, así sea consciente de eso o no. Por eso y para eso está la famosa anécdota que le adjudican a Göring, que era ministro de Hitler, pero en realidad no fue Göring el que dijo eso, sino es un personaje de una obra, quizás Ramiro la recuerde, de un autor suizo de teatro, que le hace decir a un personaje que siempre que le menciona la palabra cultura, saca su revólver y lo prepara, porque no hay nada más político que eso. Para mí es inimaginable una política cultural que se construya a espaldas de los artistas, sin su participación, o de los gestores culturales, o de los trabajadores de la cultura. Eso simplemente es impensable. Eso sería una antipolítica. A ver, les voy a contar muy brevemente la Ley General de Cultura, por qué ha tenido la Ley 397, ha tenido esta fortaleza, porque todas las demás leyes que se han desarrollado a partir de la Ley General de Cultura, por ejemplo, la Ley del Cine, la Ley del Espectáculo Público, la Ley del Libro, etcétera, etcétera, han hecho avanzar los sectores culturales de una manera absolutamente extraordinaria. ¿Por qué? Nosotros hicimos esa ley, la fuimos construyendo en 1992 y 93 en el marco de un programa que se llamó Crea una expedición por la cultura colombiana, que fue a prácticamente todos los municipios del país. Y fuimos
presentándole a las diversas comunidades y a las diversas organizaciones una idea de un proyecto de ley. Tuvimos 3 grandes asesores, Ciro Angarita, María Teresa Gardés y Juan Manuel Charri, 3 grandes constitucionalistas que fueron acompañando todo el proceso. A final del año 93 entregamos 2 proyectos de ley, la Ley de las Culturas Vivas y la Ley del Patrimonio. El presidente Samper lanza en su campaña la idea de que creará el Ministerio de Cultura y se empieza el proceso para la construcción con el Congreso de la Ley General de Cultura a partir de esas 2 leyes. Esto tiene, bueno, como toda la historia de Colombia, en el año 95 a mí me toca el honor de ser el asesor presidencial para la Ley General de Cultura y presentar la ley en el Congreso, hacer ese ejercicio pedagógico que es uno trabajar en un Congreso y promover una ley que, bueno, es de verdad un gran ejercicio. En el momento que se iba a aprobar, era el último día de la legislatura. Recordarán algunos, aquí lo que pasa es que veo gente muy joven que seguramente ya no se acuerda de eso, que Gabriel García Márquez se opuso a la creación del Ministerio de Cultura. Y entonces tenía 2 argumentos que eran un poco falaces. Primero decía, con el tiempo el Ministerio de Cultura se volverá un ministerio de gobierno para la cultura. Y entonces yo le decía, oye, fuimos muy buenos amigos, tuve esa fortuna. Le decía, Gabriel, eso de golpe puede ser en Cuba, pero aquí no. Aquí en este país tenemos una constitución que señala claramente nuestros derechos de expresión, de participación, de creación. No tiene por qué, nosotros no tenemos por qué tener un ministerio de gobierno para la cultura. 2, decía, además era con nombre propio, bueno, me atrevo a decirlo, había un senador de muy mal recuerdo, pero bueno, por respeto no voy a decir aquí el nombre, y entonces decía, bueno, y decía, a ver, yo sé que tú vas a ser el primer ministro de Cultura, pero después el que te va a reemplazar es el senador tal. Y entonces decía, no, pero por favor, bueno. Y un tercer elemento, un argumento que compartíamos, que los 2 conocíamos, pero que él lo hacía de manera equivocada, es que ¿por qué no hacíamos, en vez de crear un Ministerio de Cultura, crear un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como en México? Presidente Salinas gana las elecciones de manera muy ajustada y ya no tiene fuerza como para meterse a sacar un Ministerio de Cultura por el Congreso, y se le ofrece además a Carlos Fuentes, y Carlos le dice que no. Entonces, no dejan el proyecto de crear un Ministerio de Cultura y crean un Consejo Nacional que es como un instrumento vertebrador que reúne a 2 instituciones muy importantes en México, Antropología, Historia y Bellas Artes, creadas por Ley General de la República en 1946. Cosa absurda, eso aquí no había durado un mes, o sea, se había caído en la Corte Constitucional en un mes. Bueno, pues allá duró como 15 años. Y entonces le decía a Gabo, oye, pero eso no, porque eso es además ilegal, eso está mal montado, etc. Bueno, terminó el tema, éramos tan buenos amigos que al final, cuando se crea el Ministerio de Cultura, me dice un día, cuando ya sale la noticia, me dice, yo no vuelvo a hablar nada mientras tú seas ministro, porque no voy a ser la piedra de moler de mi amigo. Ese era García Márquez. Pero me devuelvo un poquito. La primera etapa, en 1995, gestionamos toda la Ley General de Cultura con 3 maravillosos ponentes en el Senado, en la Cámara, etcétera, etcétera. Habíamos pasado todo y quedaba el último día de la legislatura, se aprobaba la Ley General de Cultura. Un artículo nos quedaba en discusión. La ley tiene 67 artículos, el artículo 67 se crea el Ministerio de Cultura. Todos los demás artículos no tenían ningún problema, pero y en especial la ultraderecha, el señor Gómez Hurtado y todo este grupo repetía todo lo del Gabo como un mantra. No, eso se volverá un gobierno de Argentina para la cultura, eso va a crear burocracia, etcétera, etcétera.
faltaba el Estatuto de Fronteras, me acuerdo mucho de Rodrigo Pardo, que en paz descanse, canciller de la República, presentaba el Estatuto de Fronteras y después seguía la Ley General de Cultura. Todos los 66 artículos estaban aprobados y obviamente, como se acostumbra en esto, pues también teníamos arreglado el 67, ¿sí? Entonces ya nada más era votación, ya teníamos mayoría y estalla una bomba en el patio del Congreso. Claro, se emberracan con toda razón los congresistas y se van y queda la Ley de Cultura parada. Perdimos 2 años el Ministerio de Cultura. Se hubiera creado el 7 de agosto de 1995. Tocó volver a presentar la Ley General de Cultura, por eso el Ministerio se creó en 1997. Entonces, cuento toda esta historia porque en esta complejidad que tiene la política, ¿sí? Y lo que decía David es absolutamente obvio, es inseparable la vida de un artista, de un trabajador de la cultura, de la política. O sea, hay esto, bueno, yo no sé por qué me metí en tanta carreta, pero creo que, está buena, maestro, creo que el cuento era bueno, ¿no? Está bueno el cuento, maestro. Mientras llega la ministra, podríamos hacer una última pregunta. Yo le iba a preguntar el nombre del senador, pero mejor no. No, porque después me demandan, mientras llega la ministra, que la siguiente ponente quería hacerles una pregunta que, pues a mi simple juicio me parece que es muy importante, sobre todo porque las dos organizaciones que ustedes lideran y representan tienen 2 sendos programas sociales, 100.000 niños al mayor y el programa Vamos a la Filarmónica. Para la asociación es un objetivo aspiracional participar en la implementación de los programas de formación asociados a las artes en el país. Me gustaría preguntarles por qué es tan importante hoy por hoy un programa social en medio de una organización cultural. Bueno, yo creo que lo que uno ve como una tendencia en el mundo es que por ejemplo, hablo por nuestra experiencia, las orquestas, hace mucho rato que dejaron de concebirse como instituciones que simplemente, digo entre comillas, simplemente se dedican a hacer conciertos. Eso sucedió durante largo tiempo, pero los ejemplos de Argentina, con una red de orquestas juveniles que surgieron en los años 70, el ejemplo del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, por mencionar en América Latina, dan cuenta de un proceso que ha vivido, afortunadamente, las orquestas, las grandes orquestas del mundo, y es que han vinculado a su actividad lo que se llamaba hace algún tiempo la creación de los semilleros, es decir, cómo tú creas unos programas que garanticen, por ejemplo en una orquesta, los futuros músicos de tu orquesta. Entonces ya no se deja a la deriva los programas de formación musical y después vemos a ver cuáles son los músicos que entran aquí. Doy otro ejemplo que es muy importante. No existe una sola persona que se vincule a la Filarmónica de Viena que no haya pasado por las manos de los propios maestros de la Filarmónica de Viena. ¿Por qué razón? Porque en algún momento llegan a entender las orquestas, caso el de la Filarmónica de Viena, y hablándolo musicalmente, ¿no? Eso José Luis, por ejemplo, lo conoce, y es ¿qué es lo particular de la Filarmónica de Viena y que la hace ser una de las 5 mejores orquestas del mundo? El timbre que tiene la cuerda, el timbre que tienen los vientos, especialmente los de metal y especialmente toda la fila de los cornos.
Entonces tienen un sonido particular único. Los cornos de la Filarmónica de Viena no los tiene ninguna otra orquesta en el mundo. Tocan con instrumentos especiales, tienen un timbre particular. Asimismo, también todos los que tocan instrumentos de cuerda en la Filarmónica de Viena tienen un sonido particular, y aquí surge nuevamente una vieja discusión con un amigo presente, las viejas escuelas de Viena, en donde estudiar las escuelas de Viena, que son Haydn, Mozart, Beethoven, esa es una de las escuelas, después está la del siglo XIX, después las dos escuelas de Viena del siglo XX, todo eso tiene un sonido particular. Tocar Mozart y tocar Beethoven y Haydn, cuando uno escucha la orquesta de Viena tiene ese sonido particular. Entonces vuelvo a la pregunta, y es: ¿cómo hago yo para que los músicos que se vinculan a mi orquesta en algún momento suenen como estamos sonando nosotros? Pues creando los semilleros de los músicos. Entonces, en el caso de la Filarmónica de Bogotá, no hemos logrado llegar a ese punto de refinamiento del timbre particular, pero sí lo que ha sucedido es que de esos que son hoy en día 30.000 niños al año que estudian música con la Filarmónica de Bogotá, serán los futuros músicos de este país que integrarán la Sinfónica Nacional de Colombia, la Filarmónica y todas las orquestas. De hecho, ya tenemos muchos que están ahí, que los infiltramos en la Sinfónica. No sucede al contrario, pero sí de la Filarmónica y de las orquestas juveniles. Entonces, eso es lo que es muy importante. Y bueno, entonces 30.000 niños que tenemos en los programas de música, ¿por qué son importantes? Yo creo que aún nosotros estamos en los prolegómenos del camino que debemos recorrer. En Bogotá, tener 30.000 niños estudiantes de música es muy importante, pero es insuficiente, porque el universo de niños que hay en los colegios es de 900.000. Entonces nosotros tenemos un largo camino por recorrer, ni siquiera hemos llegado, estamos en el 3% de la población de niños que estudian en los colegios. Nos falta llegar ojalá algún día al 100%, y esto no es solamente para que ellos sean músicos en el futuro, sino para que la música sea parte de su formación integral, para que puedan tener una educación integral que con toda seguridad los haga seres humanos en una sociedad, ojalá cuando lleguemos a eso, una sociedad en paz, una sociedad donde tengamos músicos a la vieja usanza de la formación del famoso trivium y quadrivium, que era el ideal pedagógico de la Edad Media, en donde había que estudiar 7 materias fundamentales, una de ellas era, por supuesto, la música. Antonio, este tipo de programas como 100.000 niños al mayor en el Teatro Mayor, para que sepan qué es 100.000 niños al mayor, cada año de los colegios públicos de Bogotá vienen a descubrir en el Teatro Mayor los lenguajes de la creación de las artes escénicas contemporáneas, 50.000 niños cada año al Teatro Mayor. Esto es un esfuerzo inmenso, unos dineros grandísimos. Nosotros pagamos todos, los autobuses, los artistas, los refrigerios, todo este proceso. ¿Por qué son importantes estos programas? Porque son un desafío permanente. Y eso hace que toda una organización esté todos los días pensando, resolviendo cómo hacemos esto, y porque ahí lo que hacemos es esto que acaba de comentar David, realmente ir sembrando lo más fundamental y haciendo además que los niños sepan que ese es su derecho. Cuando comenzamos el programa, que lo comenzamos en 2014, recuerdo que estaba yo parado en una puerta y vinieron 2 niños que seguramente venían de un lugar remotísimo y habían pasado 2 horas en un autobús para llegar al Teatro Mayor. 2 niñas entran al Teatro Mayor como de 8 años, se miran la una a la otra y dice: oye, esto sí es elegante. Y qué maravilla que lo elegante sea un espacio público, de ellos, de todos,
¿no? Eso me parece clave. Nosotros tenemos otro programa social que es la plataforma digital del Teatro Mayor, teatrodigital.org, una plataforma de acceso gratuito que presenta 4 espectáculos cada mes, que está geolocalizada, se puede entrar desde cualquier parte de Colombia. No se imaginan los números, desde que comenzamos esto, que llevamos una década, más alcance es cuando una persona técnicamente, se llama alcance, pica y entra a una plataforma. Y play es cuando una persona pica en una plataforma y permanece. Llevamos más de 75 millones de personas que han entrado y han permanecido en la plataforma. Entonces, ¿qué son esos programas? Un aliento absolutamente extraordinario para seguir adelante. Por eso es importante tener esos programas tan retadores, ¿no? Maestro Ramiro, doctor David García, muchísimas gracias por habernos acompañado, darnos estas luces en el día de hoy. Para nosotros es un enorme placer haber estado con ustedes. También nos enorgullece contar en próximos minutos con la ministra de Cultura y poder continuar conversando sobre toda esta aspiración que tenemos en el país a través de la Asociación Nacional de las Artes. Mil gracias.